sesión del Festival Subuñero de Sitges para tratar en profundidad con dos especialistas, no solamente en comunicación, sino también en edición y en literatura, de dónde viene, qué es y hacia dónde va ese género ahora tan raro que le llaman la novela negra. A mi lado están Mónica Gallardo, que ha llevado durante mucho tiempo la responsabilidad editorial de Planeta y que por lo tanto conoce el interior de las editoriales, los entresijos que se manejan para elegir o no elegir autores y para elegir o no elegir géneros. A mi derecha está el propio Madula, que es, yo diría que definir un comunicador. No solamente un comunicador personal, sino un estudiante de la comunicación, un maestro de la comunicación. Cuando estuve viendo cómo aparecía en los programas de televisión y su manera, digamos, de avanzar en las entrevistas, etc., me di cuenta de que más que el mensaje, más que la importancia del mensaje, está la importancia de la comunicación del mensaje. Porque el mensaje puede ser maravilloso, perfecto, pero si no hay un comunicador que lo lleva a término, pues se queda por el camino. Entonces, quizá, si me permitís, empezaría por él. Y esta visión un poco generalista de la novela negra, quisiera que nos ilustraras cómo lo ves, qué futuro tiene, qué pasado, de dónde viene, sus defectos y sus virtudes. Bueno, no sé si lo habéis comentado. Yo quiero empezar con algo que no es una novela, visto que uno de los premios que habéis tenido hoy, maravilloso, ha sido la novela negra en el ámbito LGTBQ+. Quería empezar con noticia que ya me gustaría que fuera una novela, sin embargo es una realidad. Hoy ha salido la sentencia por el asesinato de Samuel Luis. Sabéis todos, un chaval jovencito que fue asesinado en Coruña hace 3 años por una manada de 5 asesinos. Al final 4 han sido condenados. La chica no, Silvia, no me acuerdo cómo se llamaba. Quiero decirlo porque me parece importante, porque el agravante de homofobia ha sido reconocido. Y para mí es importante porque tú hablabas antes de la comunicación. Por supuesto, la comunicación del mensaje es lo más importante. Y justamente si hemos tenido esta sentencia para todos lo que hemos vivido, que vivimos todos los días, era cómo está aumentando el crimen del odio hacia las personas de LGTBQ. Me parece importante esta sentencia, que se haya reconocido que esa manada fue a asesinar a un chaval por ser homosexual, y creo que es importante reconocerlo. Perdonad la paréntesis. Y yo también me parecía importante comentar, visto que has hablado de mí como comunicador, por supuesto hay que comunicar las cosas importantes también. En relación al tema de la novela negra, pues mira, yo hace poco, visto que tenemos una ex directora de Planeta, estuve entrevistando para Esquire, en mi sección de Esquire, entrevista a líderes de todos los sectores, a Jesús Badanes, que es un director general actual. Efectivamente, además un gran conocedor, que me hablaba de cómo en España no vamos tan mal a nivel de lectura en general. Y entre paréntesis, un poco, off the record, hablamos un poco de todos los géneros, ¿no? Y yo creo que la novela negra tiene un buen momento. Yo diría la foto como es positiva, sin ninguna duda. Gusta. Yo creo que el género negro gusta en la tele, gusta en la radio, gusta escuchar podcast, gusta leer. Yo creo que hay que, lo hablábamos antes para preparar este coloquio. Uno de los debates era si la novela, si la literatura se realimenta o no con este momento tan espléndido del true crime. Sabéis perfectamente que ahora mismo los programas de true crime tienen un éxito brutal, ¿no? Es la novela, la literatura está teniendo el mismo éxito, y yo te diría que no.
Ya, yo diría que todavía no llegamos a que realmente pueda tener tanto éxito como lo está teniendo en el audiovisual. Y otro de los debates que seguro me contestarás, porque ya lo hablamos, es si tiene que hacer novela pensando al público, ¿no? Yo, además de comunicador, soy experto en marca personal y en marca de empresa, especialmente en marca personal. Yo creo, fíjate que tenemos que mirar más al público, y al público joven. Yo creo que la literatura, esto con Jesús Badal, el director de Planeta, lo hablé mucho. Él consideraba que los jóvenes evidentemente no leen tanto, pero sí que están acercándose a la literatura por medio del audiovisual, ¿no? ¿Es bueno o malo? Para mí es bueno. Yo creo que estamos teniendo, yo creo en los medios en general, una pequeña revolución. Durante muchísimo tiempo hemos pensado que determinados géneros televisivos y también literarios no veían a los jóvenes como uno de los públicos más importantes. Yo creo que la literatura, así como la televisión está demostrando en este momento, que también los jóvenes ven tele, si le pones un producto muy bueno y muy para ellos, también la literatura vale para eso. Yo creo que tenemos que escribir también para los jóvenes. Y esto no quiere decir cortar la creatividad. Para mí no. Yo creo que también el escritor, cuando escribe, un pintor cuando pinta, nosotros cuando comunicamos, sí que tenemos que pensar y escribir también para el público. Yo cuando he escrito mi último libro, que se llama Don de Gente, que he escrito con Planeta justamente, lo escribí, ¿sabes por qué? Porque me llamó un director de Planeta y me dijo, mira, Pedro, tú tienes que escribir sobre Don de Gente. Digo yo, ¿por qué? Porque tú has tenido éxito en la vida, porque tienes Don de Gente. Y dijo, nada más, esa es la única manera que tengo. Pues yo no lo había nunca pensado, fíjate, pero tenía razón, porque pensando un poco a todo lo que he dicho en mi vida, digo, hay un hilo que une todas las cosas que he hecho, ¿no? Que es el Don de Gente por el que he llegado a determinados públicos. Pues mira, la literatura negra tiene que buscar más los jóvenes. Es decir, que va bien, puede ir mejor, pero creo que tiene que estar más enfocada al público que quiere leer. No sé si te he contestado. Sí, además que me has contestado muy bien. Además, es un placer verte manifestar tus ideas con la vehemencia, con la fuerza y con la credibilidad que transmites. Muchas gracias. Bueno, Mónica, con tu experiencia en la editorial, dinos la respuesta. Bueno, has hecho unas cuantas reflexiones muy interesantes y claro, es que necesitaríamos mucho rato, así que como este festival va a tener una larga vida, yo antes que nada, moltes gràcies, benvinguts, porque al final, como sitgetana, como mujer de esta localidad, bueno, me dirijo a vosotros en castellano. ¿Podéis hablar en catalán? Bueno, pero no sé si ya en el público potser no entenen el català, em sap greu, però en qualsevol cas no hay absolutamente ningún problema para dirigirnos en castellano. Es un placer poder participar hoy aquí en este espacio que es maravilloso, es uno de los lugares más bonitos de este pueblo y a mí siempre me gusta decir, cuando tengo ocasión de hacerlo, que al final, cuando estamos en Sitges, estamos en un rincón del mundo privilegiado que seguro que además los que han tenido antes la ocasión de hacer la visita, ¿no? por este espacio que tiene un legado modernista y noucentista importantísimo, habrán seguramente descubierto también de que aquí la huella de los escritores es importante desde hace ya muchos y muchos años. Hablábamos el otro día y lo decías ahora, ¿no? Yo ahora no voy a pontificar sobre las cifras y lo que está pasando actualmente en el mundo editorial, porque desde hace ya un tiempo estoy fuera profesionalmente del mundo editorial, aunque el cordón umbilical nunca se rompe cuando has trabajado con autores, cuando has trabajado con editores y cuando además tu profesión es la comunicación, que es en lo que yo siempre he estado, ¿no? Yo creo que afortunadamente, y permitirme la expresión, el producto literario vinculado con el género no ha hecho más que crecer. Es cierto que ha habido ahí una cuña importantísima por el empeño al final del negocio del mundo editorial, que también ahora es el negocio del mundo audiovisual, sobre todo en grandes grupos, ¿no? Como el que te referías, como el caso de Planeta y el que yo conozco, que ha hecho que se trasladaran
obras literarias al mundo audiovisual. Y que además también hay productos televisivos, especialmente ahora con el True Crime, que han hecho que se recuperaran de los clásicos, del catálogo de fondo literario, autores que, bueno, que han ido siendo, pues, se han ido vendiendo, pero que de repente han repuntado, ¿no? Yo creo que es importante que los que se dedican, o los que nos hemos dedicado o tienen un interés profesional a toda esta cuestión, hagamos la pedagogía de separar, ¿no? Es decir, el True Crime es lo que es y por tanto estamos hablando de no ficción, ¿no? Que es una no ficción que yo creo que es muy bienvenida si sirve para que inspire y estimule, y da igual la edad, ¿eh? Es evidentemente mucho más interesante que los jóvenes empiecen el camino, ¿no? Porque tendrán muchos más años para comprar y al final consumir letras. Bienvenido sea todo aquello que es no ficción, por lo tanto que es otra cuestión para que estimule ese gusto por la lectura, ¿no? Y en relación a lo que decís de los jóvenes, yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande desde el mundo editorial para que haya libros interesantes que estimulen la lectura de los niños, de los más pequeños, pero ahí hay como una especie de salto, de gap que tenemos que solucionar, porque creo que del modo que tenemos, al menos en este país, montados los programas pedagógicos, no estamos realmente estimulando la lectura de una forma libre a nuestros niños y a nuestros jóvenes, ¿no? Ha habido historias de libros, y ahora me estaba viniendo a la cabeza, el otro día nos lo comentamos, ¿no? Yo llevaba la comunicación del área Mass Market, que es curiosamente, es decir, el área Mass Market, que suena así como un poco raro hablando del mundo editorial, ¿no? Es un pool que en el momento en el que estaba yo eran hasta 13 editoriales distintas del grupo, y que se supone que eran los libros que llegaban más allá de las librerías a otros puntos de consumo más masivo, vinculados precisamente al fenómeno audiovisual. Y para que todos me entendáis, por ejemplo, que una editorial como Minotauro, ¿no? Vinculada a la literatura, a la ciencia ficción, de repente se convirtió en un producto de gran consumo gracias al Señor de los Anillos. En ese momento Planeta compró Minotauro y por lo tanto hizo una operación para que los libros, para que todo el mundo supiera que aquellas películas de alto éxito tenían un libro detrás, ¿no? Y a partir de ahí con muchísimos otros ejemplos. Os decía esto porque este área, ¿no? Hizo cosas yo creo muy interesantes. A mí me hace mucha ilusión hoy recordar, ¿no? Que una de las cosas que hice cuando tenía la responsabilidad de comunicación fue el lanzamiento en España de Jerónimo Stilton, que los que son papás o los que tenéis niños o sobrinos, Jerónimo Stilton, que es una serie súper exitosa, que al final es un señor ratón periodista que pasa por aventuras de misterio y por lo tanto es una novela también negra adaptada a los más pequeños, ¿no? Pues yo creo que cuantos más Jerónimos Stilton tengamos, y tú como italiano seguro que sabes de qué estamos hablando, unas colecciones de grandísimo éxito, yo creo que eso por ejemplo ha hecho muchísimo en favor de la lectura entre los más pequeños, y creo que deberíamos plantearnos, por ejemplo, el apretar lo que pasa en los centros educativos, tanto en la primaria como en la secundaria, para que descubrir esto sirva para que exista este amor por la literatura. Sí, yo creo que una de las claves, estamos hablando de comunicación, ¿no? De escuchar sin micrófono también. No, pero... una de las claves es esta, en realidad, ¿no? Antes hablábamos de dinero, ¿no? Aquí, de la importancia que tiene en todos los ámbitos, en la cultura, en el deporte, en el espectáculo en general, el tema del dinero, ¿no? Yo personalmente creo mucho, yo no soy para nada ni capitalista, soy experto en liderazgo humanista, y muchas veces creo que somos un poco víctimas del dinero, pero también es verdad que hasta cuando algo no se vuelve comercial, no se invierte en cultura, especialmente en un país que no invierte en cultura. Os dais cuenta que estamos en un país que no invierte en cultura, ¿no? Antes hablábamos que somos un poco de pueblo, ¿no? Es decir, hay países como Francia, como Italia, como Alemania, que invierten muchísimo en cultura, pero en cultura de base, en la pedagogía, en la didáctica. Si no inviertes en cultura, es que no tienes cultura. Pensamos en la cultura solo con los grandes, ¿no? Con los grandes nombres, ¿no? Los grandes cantantes, los grandes escritores, los grandes deportistas, para poner también esto, saco también. Pero si no inviertes en la base, España nunca va a volver a ser Barcelona 92. El otro día estaba con Alejandro Blanco, el presidente del COE, y decía, España no ha vuelto a ganar 22 medallas.
Si tú no inviertes en la masa, y esto vale también para la literatura, es decir, si no invertimos realmente en comunicar a los jóvenes la importancia de leer. Yo tengo muchos sobrinos nietos, y no lee nadie, de verdad, ¿eh? No lee nadie porque no tiene cultura de la lectura. Nadie le dice en los colegios que tiene que leer. Sí, no, es que yo, bueno, no sé si se lo dice suficientemente, ¿eh? Yo cuando hablo con mi sobrino, yo le digo que debería haber una clase específica, una materia dedicada a la lectura, una hora a la semana en el cual deberían hablar de lo que se ha publicado. Necesitamos muchísimo más lo que tú comentabas, ¿no? De algunos nombres importantes que se han creado para la literatura infantil y demás, pero necesitamos mucho más. Y necesitamos mucho más que se lean libros que luego se convierten en éxito televisivo o audiovisuales, más que al revés. ¿Estáis de acuerdo que muchas veces leemos los libros después de haber visto la serie de turno, no? A mí me gustaría todo lo contrario, que primero leyéramos unos libros y luego nos apasionamos de la serie X, ¿no? En cambio, casi siempre funciona al revés. Quiere decir que no, la comunicación, el dinero, mueve mucho más el audiovisual que no lo que hay que leer. Yo con esto, con Jesús, lo hablé mucho. Digo, mira, los números dicen que leemos cada vez más, bien, fenomenal, pero es que necesitamos llegar a Alemania, a lo que lee la gente en Alemania, lo que lee la gente en Francia, en otros países. Y esto depende mucho del sistema educativo, mucho me temo. Está claro, y de todas formas a mí me gustaría, porque es cierto, es decir, no te voy a cuestionar nada de lo que estás diciendo, pero los que estamos aquí, que vamos, más o menos todos tenemos ya alguna edad, seguro que recordáis mensajes premonitorios en negativo, ¿no? De lo que iba a pasar con los libros en cuanto salieron los primeros dispositivos electrónicos. Sí, sí. Yo cuando estaba en mi última etapa en Planeta, recuerdo un dato, ¿no? en un comité que hacíamos de comunicación que me pareció demoledor, porque somos una sociedad especialmente peculiar y curiosa, esta es la que vivimos, la de nuestro país, y en aquel momento me contaban, fíjate, este país es el que más dispositivos electrónicos ha vendido y en cambio menos libros electrónicos se han comprado, es decir, somos un poco piratas. Entonces, en aquel momento, un poco mucho, ¿no? Somos los más listos del lugar, el presagio en aquel momento era que el libro, bueno, pues empezaba a entrar en la UCI y que en pocos años el papel iba a morir. Nada más lejos de la realidad. Hacía referencia a Jesús Badenes, un hombre pues, muy importante y que seguramente sí que tiene una radiografía más clara de cómo se mueve la radiografía y el mercado editorial en este país, ¿no? como un grupo que aglutina a muchas pequeñas editoriales, y eso afortunadamente no está pasando. Podemos hacer un ejercicio, más allá de lo que conocéis vosotros, porque hay pequeñas editoriales, de mirar la oferta de títulos que hay en este momento, y eso es una buena noticia, es absolutamente esperanzador. Y yo creo que si nos está pasando esto, aunque evidentemente desde las administraciones públicas, y yo desde mi modesto pequeño espacio, que al final es del ámbito municipal, creo que evidentemente tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad que en este momento no se está haciendo, creo que desde ninguna administración, porque sí que hay campañas de vez en cuando de decir, bueno, vamos a regalar un libro a los niños y ya está, y le vamos a ir la cara diciendo que estamos haciendo campañas a favor del fomento de la lectura, pero este es un trabajo que hay que hacerlo cada día del año, a cada minuto del día, y que tiene que tener una intensidad absolutamente sin parar. Por eso yo creo que estaba hoy aquí, ¿no? Y quiero dar muchas las gracias a José y a Virginia, que, por cierto, sepáis que la persona que me llamó y me hizo muchísima ilusión, Virginia, fue mi profesora de filosofía en el instituto. Era su primer año. Nos llevábamos pocos años porque ella estaba, creo que, haciendo las prácticas, pero me ha hecho muchísima ilusión que mi profesora de filosofía en el instituto me llamara, pues eso, unos cuantos años después, para encontrarnos aquí y hablar de letras, hablar de libros, ¿no? Y reencontrarnos al final a hablar de cultura. Es cierto, es decir, tenemos una responsabilidad para que los presupuestos de cultura tengan un color mucho más verde, intenso, que sea fluorescente y que duelan los ojos cuando se vea. Y quería introducirlo cuando se habla de cultura en los medios y desde la comunicación. Es decir, yo la época en la que trabajaba
intentando que los autores fueran visibles y que de los libros se hablara a los medios de comunicación, no sabéis lo que se sufre. Porque si es difícil pues que te compren, porque así se habla en el mundo de la comunicación cuando tú te dedicas a promocionar cualquier cosa, cualquier producto, si es difícil que te compren los temas cuando es cultura es muy difícil. Pero si encima son libros, es titánico, ¿no? Entonces, conseguir una cola de telediario, conseguir un reportaje en un suplemento dominical o conseguir cualquier reseña en un periódico que vaya más allá de los suplementos literarios y los suplementos culturales, es muy complicado, porque los medios tienen herramientas para medir las audiencias y en aquel momento sabían lo que pasaba cuando se hablaba de libros. Pero eso está comenzando a cambiar gracias precisamente a la simbiosis que ha habido con el tema del true crime, ¿no? Sí. Sí, pero se hace poco, ¿eh? Poco. Sí, porque fíjate, justamente yo personalmente soy de la idea que los programas true crime deberían obligarlos a tener 5-10 minutos hablando de novelas negras, directamente. Es decir, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Es que yo soy mucho más talibán, súper talibán con estos temas. Es que yo, si estuviera en un gobierno, es que obligaría, también con los anunciantes, a dedicar tiempo a la cultura. Para mí es inaceptable que en todas las tele, incluso en las públicas, no haya un espacio enorme dedicado a la cultura, que la cultura está relegada en programa a última hora de la noche o el fin de semana que no lo ve nadie o en horarios absolutamente indecentes, cuando es una de las bases de la educación. Deberían obligar los anunciantes que ganan pasta, que se gastan pasta en las teles, muchísimo, desde las teles, las privadas viven del dinero de las empresas, y que deberíamos obligar a las teles a dedicar tiempo, de verdad. La radio, las teles deberían estar obligadas, y de todos los programas de true crime que tienen éxito, deberían tener 5 minutos, 5, en el cual por lo menos hablen de 1 o 2 títulos nuevos relacionados con novela negra. ¿Por qué no? Esta es la manera para mí para fomentar un poquito todo esto. Por ejemplo, yo espero, en televisión española, por ejemplo, habéis visto que hasta hace poco se decía que los jóvenes estaban pegados a esto, pero no veían la tele. Coño, de repente sale La Revuelta y de la gente, de los jóvenes de 15 a 44, un 30, 40, 50% de La Revuelta. Digo, coño, pero entonces todos estábamos equivocados, ¿no? Los jóvenes sí que ven tele cuando hay algo que les interesa. Nada más, pues yo obligaría a La Revuelta a tener un espacio de 5 minutos dedicado a libros. Poner encima de esas no solo los invitados que van ahí, no, 3, 4 libros hay. Yo creo que deberíamos realmente poner el libro en el centro de nuestro día a día y especialmente de los jóvenes. Y esto pasa por comunicar. Si no comunicamos, si no decimos a la gente que se puede, realmente es verdad que está aumentando el número de lectores en España, etc. Pero de verdad podemos permitirnos un país donde por lo menos un 50% no lee un libro, hombre. Yo me permito, por eso que estoy diciendo, yo creo que podemos ser un poco valientes, ¿no? Y hacer una sugerencia que salga de este festival. Con las televisiones privadas... No se están viendo, nos están escuchando. Con las televisiones privadas igual es un poco más difícil, pero yo creo que se lo pueden permitir porque la cuota de negocio lo tiene que permitir. Y lo que supongo que todos hay una cosa que se hace mucho en las series de televisión y en algunos programas, que es el product placement, ¿no? Que habitualmente es algo vinculado a los productos que encontramos en el supermercado y que vamos a comprar, etcétera. Y entonces tú estás viendo una serie y de repente se consume determinado producto, pues de determinada cerveza, determinado chocolate y tal. Vamos a tener que generar el product placement en las series de máxima audiencia y evidentemente en los programas de máxima audiencia, y ahora con esta fantástica batalla que están teniendo entre televisión española y Antena 3, que están pasando cosas muy divertidas de seguir. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar esto para que, a ver cuál de ellos es más valiente para poner la cultura como protagonista. Evidentemente los medios de comunicación público no es que solo tengan una oportunidad, sino que yo creo que tienen la obligación, porque está claro que ahí hay que sí o sí exigir la cuota. Lo hacen, es verdad que lo hacen, pero tienes razón en que los horarios no son siempre los de máxima audiencia, pero que hay que aprovechar esos momentos. Yo ahora estoy recordando que en Cataluña, los que vivís aquí sabéis que hemos tenido
un fenómeno brutal con Crims, ¿no? La serie Crims, que de hecho es una historia que viene de un programa de radio, que a la vez también tiene su podcast, que ha hecho que se consuma en el lugar que uno quiere, cuando quiere, y que la verdad es que es fantástico porque ha arrastrado a muchísimos jóvenes, ¿no? A muchísimos jóvenes que yo creo que ese es el circuito fantástico, ¿no? Porque son jóvenes que de repente han descubierto historias que les son próximas, ¿no? Que son crímenes que forman parte de la historia reciente de su país. En algunos casos eso les ha estimulado que vayan a buscar la referencia bibliográfica para saber más de aquello que pasó, por lo tanto es la cuadratura del círculo, ¿no? Así que es verdad que no costaría nada que en un programa que se emite en la televisión pública catalana, TV3, después del telediario, en horario de máxima audiencia, hubiera pues una parte final, simplemente con unos cairons, poniendo ahí unas imágenes con el título de la editorial para que hubiera una recomendación de libros. Yo creo que eso pues lo podemos hacer e insistir. Y cosas como las que están pasando hoy pues son también fantásticas, que tenemos que darle vida y vida y vida, es decir, más allá de los premios que se han llevado los jóvenes de aquí. Yo creo que todas las cosas que habéis anunciado, ¿no? Que irán teniendo entrevistas en los espacios en los que vosotros tenéis un canal y tenéis una voz, que se vayan descubriendo, ¿no? Y que cuando veía a los chicos de aquí, que además son de Sitges, he visto que esto es maravilloso. Ahí tenemos a Andreu Bosch, que es también profesor ya jubilado, ¿no? Y que en este caso no mío, pero sí de mi hijo, ¿no? Es una persona que no hay muchos profesores así, ¿no? Que fuera de lo que marca el programa pedagógico, estimulan a los chicos a que de repente, a través de una obra de teatro, conozcan la historia de personas que han influido no en la literatura de su municipio, sino en la literatura, me atrevo a decir, pues universal, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser pesados. Es duro, mucho, pero mucho. los que tenemos ganas de que esto pase y que sea positivo, no nos queda otra que recordarnos cada día que tenemos muchas oportunidades para que y luego todos los escritores, ¿no? Los que nos están viendo, los que están aquí, decir claramente, vamos a ver, es muy duro ganar dinero escribiendo libros, tú lo sabes. ¿Cuántos escritores viven de la literatura? No sé qué porcentaje hay, pero creo que muy. Yo también he escrito libros, vamos, me hubiera muerto de hambre, vamos a haber vivido de mis libros ahora, evidentemente. Quiero decir, pero a pesar de eso, yo considero que a veces, cuando nos ponemos a escribir un libro, ¿no? Evidentemente, cuando te pones a escribir un libro, te pones con todas las ganas, ¿no? Y toda la voluntad de hacer un producto absolutamente libre, en el cual lo único que te interesa es que sea bonito, etcétera, ¿no? También yo, en cambio, considero que es importante también ganar dinero y vivir de los libros. Yo os diría también de cuidar vuestra marca, por lo tanto, nunca decir que no a las entrevistas, incluso si os parece de medios secundarios, etcétera. Es decir, los libros se tienen que vender. Es decir, ahora que dices eso, voy a contar una anécdota porque lo pones muy bien. Es que, claro, cuando y a mí me ha tocado trabajar con muchos autores distintos, ¿no? Y no voy a poner nombres por una cuestión de respeto, ¿no? Pero con autores que están consagradísimos y que evidentemente son de los pocos que pueden vivir de la literatura, y me ha tocado vivir con unos otros que evidentemente no tienen esa opción y que cuando sacan un libro pues lo hacen además de su actividad profesional y que ponen muy en valor cualquier pequeño camino que puedan recorrer para dar a conocer su obra, ¿no? Y con algunos de los más consolidados, ¿no? Pues me acuerdo de tener, cuando programábamos la promoción, las parrillas de entrevistas y luego mirábamos el resultado de cómo había ido la promoción, algunos autores que si no aparecían en el Valeria o no aparecían en el ABC Cultural, por dar dos nombres de suplementos literarios de referencia, les decía, vais muy equivocados. A mí me hace mucho más feliz cuando vuestra reseña del libro aparece en una revista como Lecturas, o de pronto que está en todas las consultas de las salas de espera, porque eso nos va a ayudar a vender mucho más libros. ¿Verdad que lo que queremos es vender libros? ¿Verdad que lo que queremos es que la gente nos descubra y nos lea? Es verdad, es necesario, y nuestra vanidad es necesario alimentarla, porque a todos nos gusta que la nivel, pero no es lo único, ni muchísimo menos lo único que necesitamos para que el libro sea algo más que una cosa maravillosa de la que estamos encantados cuando hemos terminado de escribir y que luego pues decimos que cuenta en nuestra bibliografía, ¿no? Por lo tanto, hay que ayudarnos todos a todos, ¿no? Y eso que decías, ¿no? Que a los autores a veces les da pereza, pues no. Hay que ir desde el programa más pequeñito, con la audiencia a lo mejor más modesta, hasta lo que sea. Eso es, evidentemente,
ese mandamiento, tiene que ser un mandamiento, desde luego. Porque todos sabéis, también los que nos están viendo desde sus casas, que no siempre los libros de éxito son los mejores. No. Ni muchísimo menos. No, Y no vamos a hablar. No, y no vamos a hablar ni de los premios, ni de nada. No nos pongamos en polémica. No. Pero todos sabéis que no siempre los libros más premiados o los que venden más son los mejores. Tenemos claro, ¿no? Y tampoco aquellos a los que se les dedica más dinero de promoción son los que más se venden. Bueno, vives esa historia, ¿no? Cuando trabajas en el mundo editorial, de repente hay un presupuesto, hay un equipo de personas, incluso contrataciones externas para hacer una gran campaña y de repente eso no va ni que le des ahí un montón de repercusión. En cambio, aquel libro que ha tenido una promoción modesta, sí puede funcionar. De repente se hace la magia porque y hace el clic. Es ese clic que me podéis preguntar, bueno, ¿qué es ese clic? Ya me gustaría a mí saberlo siempre, ¿no? Hay A veces hay muchos Es factores. difícil. Una cuestión quiero plantear. ¿No creéis que es en la escuela donde verdaderamente en la escuela tiene que crearse esta ficción mediante redacciones? Yo recuerdo que antes existía una asignatura de redacciones, ahora eso se ha perdido. Sí, para mí sí, mira, yo, además, fíjate, me parece tan importante lo que has dicho, yo uno de los recuerdos más bonitos de mi vida, son las horas que yo pasaba con mi profesora cuando era jovencito, cuando tenía 14 años, 15 años, con mi profesora de literatura. Yo nunca he vuelto a escribir con tanta pasión como cuando me leía a ella, a Marisa Mayorano. Y me acuerdo que a mí me hacía feliz cuando cogía todos los, no sé cómo se llaman aquí, los relatos, los temas que escribíamos en el colegio, y ella me daba no solo su nota, evidentemente, pero especialmente me explicaba cómo escribir, cómo no escribir, qué le había gustado, lo que no le había gustado. Joder, yo hablo con mis sobrinos y me dicen que no es así, que no existe ya, ¿no? Y ese es un campo tan bonito, tan maravilloso, en el cual aprendes a escribir, pero especialmente aprendes a ilusionarte con lo que escribes tú y a leer para aprender cómo escribir, ¿no? Yo creo que tenemos que volver un poco a esta artesanía también, ¿no? De la literatura con los jóvenes, porque para mí es esencial. Es esencial. También. Yo creo que, sí se hacen intentos, ¿eh? Es decir, yo creo que los centros educativos hacen un intento. Algo hay. Tampoco podemos cargar toda la culpa hacia los centros del sistema educativo. Yo creo que no sería justo hacerlo. Yo creo que hay profesores que ponen un empeño grande en que los chavales adquieran el gusto por la escritura, y creo que no se debe tampoco poner toda la responsabilidad a los centros educativos. Creo que en las casas de cada uno también hay una parte de responsabilidad muy importante. También. Creo que si un niño o una niña ve a su padre, a su madre, a su abuela, a su tío, a quien sea, en el sillón de casa, coger un libro de vez en cuando más allá del móvil, lo que nos cuenta en la tele, pues que de repente recuperemos esa estampa de cualquier momento de descanso del día por un libro. Yo creo que ahí hay responsabilidades compartidas. Yo creo que no es culpa para nada todo del sistema educativo, que es un cambio de paradigma en el que nuestra forma de consumir lo que va en negro sobre blanco ha cambiado, y que nosotros los mayores, yo al final soy madre de un chico que ya no está en casa, que va a cumplir 23 años, y una niña de 14, y es verdad que yo he visto como de repente, cíclicamente, mi hijo mayor cogió como el gusto, y ha habido estímulos externos que le han hecho de repente coger libros y preguntarme si era mejor leer esto o leer lo otro. En cambio, cuando su madre estaba en pleno momento, ¿no?, viviendo en el mundo editorial, una de las áreas que yo llevaba era toda el área infantil y juvenil del grupo, que eran como 3 o 4 editoriales infantiles y juveniles, entre ellas Destino, Timon Más. O sea, ahí había oferta, la que quieras. Evidentemente yo le llevaba a mi hijo los libros que te puedas imaginar, y mi hijo decía que muy bien, y cuando su madre le traía ahí los libros, en cambio llegaban los amigos a casa y de repente se maravillaban algunos amigos y decían: yo quiero esto y quiero esto. Y cuando él veía que los amigos cogían los libros, decía: yo también quiero leerlo. Por lo tanto, tenemos que utilizar la inteligencia emocional, no impositiva, para hacer que nuestros menores, ¿no?, cojan el gusto por la lectura. Cada caso será distinto, pero en cualquier caso yo creo que es muy importante individualmente
asumir la responsabilidad compartida en este reto. Evidentemente el sistema educativo tiene una responsabilidad enorme. Yo creo que se hacen esfuerzos, pero desafortunadamente no con el éxito que nos gustaría, ¿no? Así que bienvenidas las series que decíamos, bienvenido el True Crime, bienvenido todo aquello que les permita en su forma de consumir el producto audiovisual que de repente les estimule, ¿no? Que nos pasa a los adultos también, ¿eh? Es decir, yo ahora, si me permitís, quería poner un ejemplo de algo que me pasó el fin de semana pasado, viendo una serie que no sé si habéis visto, pero que es un poco de género, que es el Asalto al Banco Central, que está en Netflix, creo, no sé dónde está, bueno, es igual, la vi el fin de semana pasado y que de repente es un capítulo de nuestra historia relativamente reciente, de principios de los 80, yo ahí era muy joven, pero luego la resaca que tuvo esa historia vinculada con el 23F, Manglano y tal, y dije, ostras, claro, es que yo no me acordaba que eso estaba vinculado con la historia del elefante blanco, y de repente eso a mí me estimuló para ir a coger libros de no ficción, es verdad que no era ficción, era no ficción, de un par de libros que tenía vinculados con toda esa historia y recuperar una parte de la historia de nuestro país absolutamente importante, ¿no? Por tanto, yo creo que al final el producto audiovisual que relata historias que son, por supuesto, historias de novela negra, ficcionadas o no, es maravilloso si nos estimula a recuperar para autoeducarnos, ¿no? en lo que nos rodea. Y en este caso creo que es una función pedagógica que está muy bien. Sí, y luego, mira, yo en mi trabajo, cuento también una anécdota, yo al final, lo que pasa con mi profesión, bueno, además de trabajar los medios, yo entreno a directivos, a políticos, a empresarios, ya gente mayor, y la mayoría con bastante éxito. No sabéis cuántos escritores descubro, de cuánta gente comienza a escribir libros, porque yo descubro el escritor que tienen en ellos. Y escribe de todo, ¿no? Desde libros autobiográficos a libros también, bueno, de novela negra también algunos, en fin, hay de todo, ¿no? Yo creo que el estímulo de la lectura te permite también descubrir tantos escritores que realmente incluso de muy mayor comienzan a escribir. Esto me parece maravilloso, maravilloso. Que te das cuenta de cuánta gente no escribe o por pereza, o porque nunca se la ha planteado, o porque piensa que no tiene nada que decir, o porque tiene el prejuicio de escribir mal, etc., ¿no? Yo creo que tienen que dar muchísima gente que es potencial escritora y no lo es. Y más de novela negra. Tenemos que hacer algo para otro invento, para dar ideas así. Sí, bueno, oye, aquí tenemos que montar una empresa. Tenemos que montar algo. No tengo nada, pero aquí han nacido programas de televisión. Claro. Bueno, aquí están haciendo Estaba todo, pensando en tu condición de maestro, de coach, de personas que están vinculadas a la política. Yo como ahora también estoy en eso. Estaría bien que en estos festivales hubiera una cuota de señores políticos que bloqueara su mente de su actividad diaria en la política y estuvieran en estos acontecimientos, porque es que al final yo creo que es un alimento absolutamente para el alma, una desconexión de aquello que muchas veces no estamos haciendo bien. Así que deberíamos obligarlos a que como mínimo una vez al año asistieran a un festival literario, porque creo que es de las cosas más, más positivas, ¿no? Y más sanadoras, ¿no? Porque no tienen tiempo, fíjate, no encuentran el tiempo, Que escucharán las cosas que pasan en su realidad, porque al final, supongo que eso lo habrás, tú eres experta, ¿no? Pero que hay un peligro muy grande, que es el de empezar a vivir una realidad paralela que no es precisamente literaria, y entonces hay que ayudar a encontrar herramientas para sacarnos de ahí, ¿no? Y recordar que el mundo afortunadamente avanza con cosas muy positivas como las que están pasando aquí, ¿no? Sí, señor. Y que, no hay que venir solo a la inauguración y a la clausura, a hacerse la foto de decir cómo es fundamental, hay que estar sumergido, ¿no? Sí. Y pensar un rato, que eso es absolutamente necesario. Especialmente a los políticos no le viene nada mal pensar un poquito. Es una pedagogía que en definitiva es lo que hay que hacer, sea en la escuela, sea en la familia, etc. ¿Qué caminos puede tener para evitar pues, el uso del móvil, algo tan pasatiempo que es inane? Pues mira, yo soy muy talibán, ya le he dicho antes. No, es verdad, y tú que tienes razón, has hablado de las casas, y yo es que considero que me parece demencial que los niños con 8 o 9 años tengan un móvil, de verdad. Es decir, yo no tengo hijos,
pero a mí me parece alucinante que realmente los niños que tengan el móvil antes de empezar a leer prácticamente, antes de aprender a leer, ya tiene esto en mano para jugar todo el tiempo. Yo creo que realmente es un problema enorme. Y además siempre se utiliza la excusa, ¿no? Y la excusa que siempre te dan cuando tú preguntas a alguien, le dice, ya, pero los compañeros, los amiguitos, no sé qué, digo, pero ¿qué es esto? Estamos compitiendo para prácticamente tener gente ignorante y que no lee y que está pegada al móvil horas y horas. Yo cada vez que veo a un sobrino mío pegado horas al móvil, no le pego una hostia porque no se puede, pero desde luego las palabras sí que se las pego, pero se la pego bien, porque me parece impresentable y que además los padres, efectivamente, lo que estamos diciendo, permitan a los niños, o por fin se ha prohibido que se entre en las aulas con el iPhone también en España, con el móvil también en España, pero hemos tardado años a admitir que esto era inconcebible, que los niños, los adolescentes estén en las aulas con los móviles. ¿Pero qué es esto, no? Pero fíjate que hemos avanzado, o sea, todo lo que sea rectificar. Sí, claro. Y de hecho, por el retorno que hay de quien lo cuenta, ¿no? Tanto a nivel docente como incluso también a nivel de los propios jóvenes, el balance es positivo. Y hace relativamente poco, es decir, estamos en el mes de noviembre, el curso empezó en septiembre. Y tengo precisamente pendiente leer un artículo que se publica en el semanario local esta semana, ¿no? de un profesor del instituto que, bueno, que el titular dice, bueno, una buena experiencia, ¿no? Bueno, realmente es que, claro, es como galáctico, ¿no? Para ponerlo calificativo, ¿no? Es decir, compañeros que se han mirado la cara por primera vez en las horas de descanso, ¿no? Que antes pues salían tal cual rápidamente a coger el dispositivo y no hacen nada. Lo que pasa es que sí, ahí evidentemente hay otro gran debate, que cuando hablabas de pedagogía, José, yo creo que lo que tenemos que hacer es que el móvil sea una herramienta para descubrir la lectura. Creo que es poco interesante prohibirlo tajantemente. Fijaros, hay una anécdota que me pasó, me acuerdo cuando hicimos el primer premio Minotauro, que teníamos a Alex de la Iglesia de jurado, ¿no? Y contaba la anécdota, decía, bueno, mi hijo está con la Play y puse en práctica un método que encuentro que era fantástico. Le obligó a su hijo a pasar no sé cuántas pantallas de determinado juego y me dijo, verás tú con qué ilusión va a coger el libro que tiene en la habitación. Es decir, al final lo prohibido es lo deseado, ¿no? Y bueno, hay que ser imaginativo, ¿no? Y yo pensaba, pues qué bien, es decir, busquemos formas imaginativas para que aquello que teóricamente no es lo mejor acabe siendo una herramienta de acompañamiento para descubrir aquello que nosotros creemos que necesita, ¿no? Y tenemos que buscar la manera. Sí, porque vamos a ver, no se trata de una lucha entre digital y el libro, no para nada, para mí. Efectivamente, tenemos que aprender y enseñar que esto es una herramienta maravillosa de entretenimiento, de trabajo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que creo que como esto da mucho más dinero en este momento, es decir, la digitalización al final da mucho más dinero que lo tradicional. Lo que no podemos olvidarnos de todo lo tradicional, de lo que es la cultura tradicional, de la literatura, etcétera, etcétera. Y para esto creo que hay que establecer determinadas normas desde mi punto de vista. No prohibir, pero sí determinadas normas. Así como yo desde el principio he dicho que, por ejemplo, sabéis que hay un debate brutal con la ciberseguridad, con los crímenes ahora mismo que se realizan utilizando la digitalización, etcétera, etcétera. Porque las leyes desafortunadamente van mucho más lento que la evolución digital. Y es una realidad. Es una realidad. Entonces yo digo siempre, ¿y por qué entonces los gobiernos no llegan a acuerdos con las empresas que producen las herramientas digitales? Para que realmente pueda haber, no prohibir la inteligencia artificial de utilizar, es espectacular, pero hay que regular un poco todo, hay que regularlo un poco, porque si no, es que vamos a ser víctimas de lo digital en vez de poderlo controlar para que realmente lo podamos usar
en nuestro para favor. hacer el bien y no solo para hacer el mal, pero para eso hay que llegar a acuerdos con las empresas. Yo creo que llegará. Hombre. Sí, porque si no tenemos en el caos más absoluto, Efectivamente, nadie se lo puede claro, permitir. pero hasta hace muchos años ni se hablaba de esto, de la necesidad de regular todo esto y de llegar a acuerdos, ¿no? Quiero decir que estamos en un momento de economía complicado, muy complicado en todos esos temas. Es posible también que el tema informático, el tema de los móviles, etcétera, genera más negocio que la parte de los libros. Claro, y entonces, es lo que decía, claro, que hay muchísimo más dinero en esto que en los libros. Entonces hay potentes empresas económicas que lo que no les interesa generar la cultura a través del libro. Les interesa. Bueno, pero si quiero decir, no los veo como enemigos. Para mí, así como la neta tiene evidentemente el audiovisual y también la parte editorial, yo personalmente creo que de hecho una de las grandes innovaciones, probablemente de las innovaciones futuras va a ser que las empresas tecnológicas tengan editoriales. Yo creo que Amazon, Google, todas estas empresas tenemos que no obligar, porque no puedes obligar, es una empresa privada, pero ¿por qué no estimularlos de alguna forma, llegando a acuerdos, a que tengan también, porque con todo el dinero que tienen pueden hacer lo que les da la gana en la vida, pueden hacer todo lo que quieran. Si quieren imponernos que volvamos a leer todo, lo van a hacer, ¿entiendes? Es decir, yo creo que habría que llegar a algún acuerdo con estas empresas que tienen ya una maquinaria tan brutal, ¿no? Unas marcas tan brutales, bueno, a ser aliados, ¿no? Un poquito. Fíjate que Amazon precisamente ahora porque ya no nos acordamos, porque compramos en Amazon hasta el gel de baño, como hay gente que compra hasta el gel de baño, pero es que Amazon empezó su negocio con el libro, ¿eh? No Sí. El auto de Amazon era el libro. Y fíjate, nosotros estamos hoy en el pueblo que nos acoge, Sitges, es un caso paradigmático de esto, porque desafortunadamente librería convencional no tenemos ninguna, es una muy mala noticia. No tenemos librería. A mí me da mucha tristeza, ¿no? Es decir, teníamos a Carlos, que era nuestro referente, una pequeña tienda que vendía periódicos, pero que además había hecho el ejercicio de reconvertirse en librero, y a cierra por una cuestión también sobre todo también de jubilación, ¿no? Pero por qué os decía esto, porque no tenemos librería física como tal, pero en cambio era cuando salían los rankings, ahora hace tiempo que no lo miro, pero seguramente algunos de los que viven aquí que lo iban siguiendo, cada vez que salían los rankings de los municipios donde más libros vendía Amazon, aparecía Sitges. ¿Por qué? Porque somos un municipio en el que convivimos personas de muchas nacionalidades distintas, a las que les es difícil acceder a su lenguaje, a los libros en su lengua original, con lo cual Amazon es el vehículo fantástico para conseguir los títulos, ¿no? Pero en relación a esto que decías, pues este temor, ¿no?, de que a las empresas no les interesa el mundo editorial, decidme cantidad si queréis, pero yo es que quiero avanzar con esperanza. Yo creo que en el fondo los grandes holdings, los grandes grupos inversores saben que hay cosas que no pueden sustituir la tecnología, saben que hay cosas que no pueden sustituir la inteligencia artificial, y que al final el libro, lejos de morir, continúa sobreviviendo y además con buena salud, ¿no? Y yo creo que van a hacer cosas para que el libro sea un producto cada vez más atractivo, porque el alma y la magia que tiene la posibilidad de leer algo que ha creado una persona y que tiene esa capacidad de llegar, no lo podrá sustituir nada, ¿no? Y al final las personas que mueven esas grandes cantidades de dinero con muchísimos ceros, yo creo que tampoco les interesa que vivamos todos absolutamente opacos y cada vez más oscuros delante simplemente de nuestro dispositivo, y que además el libro es algo que continúa funcionando, y espero que ellos mismos sean los primeros lectores, son los que vean esto. No podemos aniquilarlo de ninguna manera, así que yo creo que hay esperanza en lo que... Sí, yo soy optimista también. Exactamente, lo que han hecho al final los grandes grupos editoriales, los que ahora tienen divisiones audiovisuales, como decíamos al principio, de productoras cinematográficas, de canales de televisión, de medios de comunicación, mantienen como su joya de la corona el mundo editorial. Y yo puedo hablaros de la experiencia que conozco, ¿no? Es verdad que han ido absorbiendo muchas pequeñas editoriales, pero que bueno, estaban a punto de desaparecer y que no han desaparecido gracias a estos grandes grupos. No nos han puesto todo bajo el mismo sello, es decir, podría haber sido fácil para Planeta que todo fuera Planeta. No, tú entras en el
grupo y Ya, tienes esos. pequeños, grandes sellos especializados cada uno en su género, ¿no? En el género fantástico, en el género de la no ficción en política, en el género de la literatura fantástica, es decir, el juvenil. Por lo tanto, yo creo que hay esperanza y que además, lejos de morir estos sellos, lo que hacen es sobrevivir gracias a que pueden, estando en un gran grupo, pueden compensar. Si este año este sello no va tan bien, lo podemos compensar porque hay este que funciona mejor, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo creo que tan mal no estamos. No, yo creo que dentro de tantos géneros la novela negra, sin ninguna duda, va a seguir creciendo. Yo personalmente creo que se va a crecer, que se va a transformar, cada vez va a haber muchísima más novela negra basada sobre temas políticos, porque con lo que estamos viviendo, ¿verdad o no? ¿A cuánto le gustaría? ¿No? Hay argumento, hay argumento. ¿No? ¿Verdad o no? Afortunado, desafortunadamente, desafortunadamente nuestra clase política nos invita a mucha novela negra con la clase política. No, yo soy muy optimista. Bueno, y los acontecimientos como este, antes creo que tus cosas también estaban, ¿no? O sea, yo me acuerdo que uno de los acontecimientos literarios los que tocaba era la Semana Negra de Egipto, que es una cosa maravillosa, la Semana Negra, ¿no? Pero desde la Semana Negra hay muchos otros acontecimientos, hay montones. Van brotando como setas negras. Pero bueno. Pero ¿qué pasa? ¿No? Pasa porque hay cada vez más necesidad de generar estos espacios de encuentro, ¿no? Solamente el hecho de que aquí en Sitges, ¿no? En que estamos en un municipio en el que hay una oferta de actividades muy variada y algún acontecimiento también vinculado al mundo de la literatura, habéis conseguido, bueno, pues yo os felicito, ¿no? Porque hacer algo aquí es muy meritorio, es muy meritorio. Sí, es verdad, y más sin tener el acompañamiento de eso que decíamos, ¿no? Que las administraciones lo hacemos bien, no sé si hacer, pero nosotros no nos tiráis nada, con lo cual... Antes de que lo digas, ya lo digo. Está muy bien, pero nosotros no nos tiráis nada. No, muy mal, lo que tenemos que hacer es acompañar, pero acompañar crematísticamente también, ¿no? Porque si no, al final esto es agotador y no se puede legar todo al voluntariado, ¿no? No, se necesita dinero, lo decía al principio, se necesita dinero para hacer estas cosas y para mí es fundamental. Este es un sitio maravilloso, os doy la enhorabuena y cuando he entrado digo, no me puedo creer, pero es esto. Qué maravilla, además he vivido muchas veces en este sitio, pero nada más había entrado en este palacio, me parece absolutamente espectacular. Bueno, ya que te hemos hecho esto para que tengas que venir mucho más. Hombre, yo he encantado. Yo que no puedo quedar mañana. Y que he tenido que venir corriendo del festival, el festival de Almería, y sí que han puesto pasta, vamos. Me he quedado flipado, ¿eh? Bueno, y que cuando quieren las administraciones ponen dinero. Me he quedado alucinado, charter privado, no sé qué lo digo. Cuando quieran. Sí, he venido en charter, sí. A Madrid, no le daba para darme a Sitges, pero sí, he rentado un avión para llevarnos a unos cuantos de Madrid. Qué bueno. De eso de los festivales, hay una cantidad de nuevos festivales como el de Sitges que realmente lo que muestran es un deseo de la base lectora realmente de dotarse de medios de comunicación, de transmisión, de libros, etc. Y ante eso, en general, la administración se queda inerte, no hace nada, no favorece. Y lo que hay que hacer es favorecer precisamente la cultura de base. Absolutamente. Aquellos elementos de la cultura de base, como este festival que es modesto, pero que crea una comunión entre 50, 100, 20 personas, las que sean, que realmente ayuda a la cultura. Pero fíjate, habéis sido vosotros fuisteis valientes e inteligentes porque llevasteis nada más que sepáis que los organizadores de este festival llevaron una moción al pleno de Sitges que nos obligó a todos a ponernos delante del espejo y a manifestarnos, cosa que está muy bien, pues ahí todo el mundo queda retratado y como nadie queda retratado fuera, pues este acontecimiento fue declarado de especial interés para que como mínimo hubiera el acompañamiento en la oposición. Exactamente, por la oposición, es verdad. Pero bueno, sí, es verdad, sí, yo estoy en la oposición, pero muy claro, sobre todo después de hablar con Virginia, digo, pero después de hablar con Virginia, ¿cómo no
vamos a dar apoyo a esto, ¿no? Porque es verdad que la gran cantidad de cosas que te pasan durante el día hace que algunas no las conoces y nuestra obligación es conocerlas, ¿no? Y en cuanto, nada, en una conversación de un cuarto de hora ya no había que discutir más para decir esto tiene que pasar en Sitges y tenemos que cuidarlo y acompañarlo, ¿no? Fíjate que otra idea que tenemos que hacer cuando hablamos de los grandes acontecimientos, aquí tenemos un festival de cine de absoluta referencia que en su momento creció también de forma pequeña, hace unos cuantos más de 50 años en el Retiro, pues para que se está finalizando la temporada, ¿no? de verano y que ahora es indiscutiblemente un festival a nivel internacional absolutamente reconocido en género y que es nuestro festival de cine de Cataluña, ¿no? Yo creo que ahí lo que seguro que tiene que pasar el año que viene es que vosotros tenéis que manteneros en vuestras fechas, pero los señores que vengan al Festival de Cine tienen que saber que unas cuantas semanas después pasa esto en Sitges, ¿no? Es decir, utilizar el marketing en el Festival de Cine para que sepan que tienen una cita literaria unas cuantas semanas después, ¿no? Seguro que de toda la gente que viene a ver películas, alguien se interesará por formar parte y por saber lo que pasa en este festival, en esta Suburnegra, ¿no? Así que posibilidades hay, tenemos que ir hablando y conversando durante el año, ¿no? Sí. Para que esto vaya creciendo, ¿no? O sea, pues nada, tenemos muchos deberes. Tenemos muchos deberes.